Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Análisis 1. En esta clase vamos a introducirnos en el mundo de las cónicas. Las cónicas son unas curvas en el plano, ¿sí?, pero que provienen de la intersección justamente del cono con distintos planos. Entonces, lo que quiero es que empecemos viendo geométricamente de dónde vienen estas curvas, o sea, estas intersecciones de las que estoy hablando. Para eso vamos a mirarlo en el GeoGebra. Como dije, esto es la intersección de una superficie, de la cual todavía no hablamos, pero por ahí ustedes están familiarizados con qué es el cono, ¿no?, como un conito de helado o un conito de papas fritas, algo en dimensión 3. Y para eso, entonces, vamos a tener que empezar a trabajar con GeoGebra, con gráficos en 3D. Entonces venimos acá a vistas y abrimos gráficos en 3D. Corro un poquito acá la pantalla para ver bien el gráfico en 3D. Si uno se para en el gráfico en 3D y mueve con el cursor, se ve que estoy graficando acá en X, Y y Z, ¿sí?, algo de lo que todavía no hablamos demasiado, pero bueno, podemos ir imaginando de qué se trata esto. Y voy a introducir acá entonces, para empezar, la ecuación del cono, que son todos los X y Z que satisfacen esta ecuación. Que es que Z cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Como van a ver, no es exactamente un conito de papa frita como dije, sino dos conitos, ¿sí?, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Ahí está. Ahí tenemos el cono, ¿sí? Bien, entonces este lo vamos a borrar. Bien, ahí está. Entonces lo ven el cono en 3, ¿sí?, en R3, es lo que se llama una superficie. ¿Está bien? Bien. Y entonces ahora voy a introducir una serie de planos. Para eso lo que voy a hacer es poner como un plano genérico. ¿Qué es un plano? Acuérdense que un plano, esto lo vieron en el CBC, son los X y Z del espacio que satisfacen una ecuación, ¿sí?, una relación lineal entre los X y Z. Y entonces yo voy a poner un plano del tipo Z igual algo, ¿no? Y voy a poner también, para que me arme dos deslizadores, que me los va a proponer directamente el GeoGebra, voy a poner que Z es, por ejemplo, un K por X más un L por Y. Y voy a poner más, por ejemplo, no sé, 2. Y GeoGebra me pregunta si quiero armar deslizadores de K y L, y le puse que sí. No sé si ven ahí, entonces estamos viendo en el gráfico en 3D a la vez el cono y el plano. Lo que yo quiero que veamos, y lo que vamos a estudiar en esta clase de hoy, es justamente las intersecciones. ¿Cómo hacemos las intersecciones de dos superficies en GeoGebra? Para eso venimos acá a este iconito que dice intersección de dos superficies, cliqueamos en intersección de dos superficies y ahora lo único que tenemos que hacer es cliquear en cada una de las dos superficies. Cliqueo en el cono, cliqueo en el plano y ahí lo que vemos es, me arma automáticamente la intersección, ¿sí?, que es esta cónica, la llamo por una razón, que exactamente eso es una de las cónicas. La llamo cónica, que es esta curva C. Entonces, de nuevo, ahora me paro en el gráfico en 3D y lo giro para que ustedes vean, si me dejara. Porque está... Bien, entonces tengo que ir aquí. Perfecto. ¿Vieron lo que pasó? Me había quedado cliqueada la intersección y fui a cliquear acá en el cursor para decirle que quiero volver al cursor. Entonces me paro acá y me muevo y ahí se ve, ¿sí?, una de las cónicas. Entonces, ¿qué tipo de cónicas vamos a tener y qué cónicas vamos a estudiar? Vamos a estudiar distintos tipos. Una es, voy a empezar por poner un plano horizontal, ¿sí? Entonces, para poner un plano horizontal, voy a dejar, por ejemplo, el K. ¿Cómo es un plano horizontal? Acuérdense, un plano horizontal es Z igual a un número, una constante, ¿no? Eso es un plano horizontal. Y como yo escribí el plano este en función de dos parámetros, el K y el L, para tener un plano horizontal voy a tener que poner que el K valga 0, ¿sí?,
a ver si le un poco al 0, ahí, y que el L valga 0. Cuando K y L valen los dos 0, bueno, estoy en un plano horizontal, vuelvo acá a la imagen en 3D y no sé si ven, ahí esa curvita que es exactamente una circunferencia, ¿sí? Esa va a ser una de las cónicas, pero más generalmente, fíjense qué pasa si yo inclino un poco el plano, ¿qué es lo que veo? Lo que voy a ver para este tipo de planos, con ese tipo de inclinación, bueno, lo que voy a ver es una elipse, ¿lo ven? Entonces voy a ver ahí una elipse. La circunferencia no es otra cosa que un caso particular de la elipse y eso lo vamos a ver en un rato. ¿Qué pasa si sigo inclinando el plano? Lo sigo inclinando y a partir de un momento, no sé si ven lo que pasó, cuando inclino más el plano, este me corta no solo la parte superior del cono, sino también la parte inferior, ¿sí? Y lo que me va a dar en estos casos es lo que se llama una hipérbola, ¿sí? Y después vamos a tener otra situación más, que es cuando el plano corta solo una de las dos hojas, así, como, a ver si lo puedo poner de manera que corte una sola de las dos hojas del cono, y lo que vamos a ver es una parábola. No sé si la ven ahí. ¿Está bien? Acá, como el GeoGebra me está graficando nada más algo acotado, digamos, no me está graficando en el infinito qué es lo que pasa, bien podría ser que en realidad esté viendo una elipse, y eso tiene que ver con la inclinación del cono. Para ciertas inclinaciones, el cono atraviesa totalmente una de las dos hojas del cono, eso me va a dar una elipse, lo sigo inclinando y me va a atravesar no totalmente, sino como que pasa por el interior, ¿sí?, de una de las hojas y no corta la otra, eso me va a dar una parábola, y cuando lo sigo inclinando y corta las dos hojas, lo que voy a ver es una hipérbola. Y eso es lo que vamos a ver en un ratito en el pizarrón, y vamos a hacer la deducción geométrica de cada una de estas cónicas. Bueno, vimos recién en el GeoGebra que si tomamos un cono y lo intersecamos con distintos posibles planos, entonces lo que obteníamos era las curvas que veíamos en el GeoGebra eran una parábola, ¿no? También vimos que aparecían elipses o que aparecían hipérbolas. Entonces lo que vamos a estudiar ahora son estos tres objetos como objetos geométricos en el plano. El primero que vamos a estudiar es la parábola. ¿Cómo se define la parábola? Ustedes ya conocen qué es una parábola, uno podría decir que es algo de la pinta y igual alguna constante por x cuadrado más, etcétera, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es que justamente lo podemos definir como un objeto geométrico, o sea, como los puntos del plano que satisfacen cierta condición geométrica, y que eso nos va a dar que es una parábola de las que conocíamos. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Y vamos a decir que un objeto geométrico es la parábola si esos son todos los puntos del plano que distan lo mismo de un punto prefijado, que es lo que vamos a llamar el foco, y de una recta prefijada que vamos a llamar recta directriz. Entonces, comenzamos poniendo un punto en el plano que es, por ejemplo, el foco, y una recta directriz que la vamos a llamar L. Y este es foco. Entonces, lo primero que podemos observar es que si miramos la recta que es perpendicular a L y que pasa por F, ahí ya hay un punto que satisface esta condición de que tiene la misma distancia al foco que a la recta, ¿no? Que es este punto acá en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué otro punto podríamos pensar ahora en general en el plano que podría estar cercano? Entonces, si me fijo, por ejemplo, por acá, en un punto en el plano por acá, veo que ahora esto va a estar a la misma distancia de la recta, pero va a estar a mayor distancia del foco. Entonces, ese punto podemos observar que no va a estar en nuestra parábola. Entonces, para poder dar una descripción bien geométrica de la parábola, lo que nos conviene ahora es considerar entonces como ejes de coordenadas, vamos a hacer pasar el eje de las X, ¿sí?, las abscisas, la vamos a hacer pasar por este punto medio, y las ordenadas también, y en forma perpendicular, ¿no?, por ese punto medio. Y entonces,
¿cómo vamos a describir los puntos de la parábola? Entonces, la parábola es el objeto geométrico del plano de los puntos X, Y que distan de F, del foco, lo mismo que de la recta directriz. Vamos a describir eso ahora, una vez que tenemos ya puestos los ejes de coordenadas, como que entonces son todos los XY, tales que la distancia del XY al foco es lo mismo que la distancia de XY a L. ¿Sí? Y ahora vamos a deducir entonces unas ecuaciones a partir de esa igualdad. Entonces vamos a ver en el gráfico quiénes serían los XY del plano que satisfacen esta igualdad. Entonces, como ya dijimos, si consideramos que este es el punto medio entre el foco, ¿no?, y la recta L, entonces lo que vemos es que los elementos que satisfacen esta condición, si me corro un cachito para allá con el X, con el Y va a tener que estar subiendo, y lo que va dibujando esto es efectivamente una parábola, algo así. ¿Está bien? Por ahí un poquito más abierta, dependiendo, ¿no?, de cómo es esta distancia, pero más o menos me va a quedar algo de ese estilo, que en un ratito lo vamos a ver con el GeoGebra. Y ahora lo que los quiero convencer es por qué a partir de esa cuenta obtengo que efectivamente lo que tengo es una parábola. Entonces planteemos quién es la distancia de los XY al foco. Entonces fijémonos acá. El foco dijimos que esta distancia, que la vamos a llamar P, va a ser lo mismo que esta distancia que también la llamamos P. Entonces, ¿eso qué me dice? Si a esta distancia y a esta distancia la llamé P, el foco, este F, va a ser el punto par ordenado 0P. ¿Está bien? Y la recta Y va a ser, la recta L, perdón, va a ser la recta Y igual menos P. Entonces, planteamos ahora la cuenta de cómo es la distancia de cualquier XY al punto 0P. Y eso lo que sabemos, por lo que vimos en otras clases, es que esto es la raíz cuadrada de el x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado. Y este tiene que ser lo mismo que la distancia. Si me paro en un XY acá, fíjense cómo es la distancia a la recta L. Bueno, esto que está acá, si este es el par ordenado XY, esto que está acá mide y. Y esto ya sabíamos que medía p. Entonces eso tiene que ser lo mismo que y más p, que es la distancia del punto XY a la recta L. Entonces, ¿cómo ahora encuentro una relación entre XY? Y lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Cuando elevo esto al cuadrado, me queda que x cuadrado más y menos p al cuadrado tiene que ser lo mismo que y más p al cuadrado. ¿Sí? Y ahora entonces hago el desarrollo de la cuadrática y me queda x cuadrado más y cuadrado menos 2p por y más p cuadrado es lo mismo que y cuadrado más 2p por y más p al cuadrado. Y entonces ahora lo que puedo hacer es cancelar aquellos términos que se repiten. Por ejemplo, puedo cancelar este p con este p y puedo cancelar el y cuadrado con el y cuadrado. Lo que obtengo despejando de acá, si paso entonces las p's para allá, lo que tengo es, lo voy a terminar de escribir acá, lo que tengo es que x cuadrado es igual a 4 por p por y. ¿Sí? Y despejando el y de aquí, entonces lo que tengo es que y es 1 sobre 4 por p por x cuadrado. O sea que lo que llegamos es que a partir de buscar todos los XY que satisfacían esta condición, que distaban lo mismo de un foco a que la distancia al foco es lo mismo que la distancia a una recta, obtuvimos que son los XY que satisfacen una ecuación de esa pinta, que es una parábola. Y la parábola general va a ser típicamente alguna traslación o bien en X o bien en Y, ¿sí?, de esta misma que tenemos acá. Y vamos a ver ahora en el GeoGebra gráficamente cómo podemos comparar justamente esta idea de las distancias con la parábola. Bueno, vamos a ver ahora, entonces acá,
la construcción de la parábola que hicimos recién. Y entonces vamos a definir un deslizador, que lo vamos a llamar P, que era la variable que usamos para el foco. Y entonces vamos a definir, por ejemplo, F era 0P. ¿Sí? Ahí está el puntito. Y por otro lado vamos a definir la recta directriz, que era I igual a menos P. Que ahí nos la puso el GeoGebra. Bien. Y nosotros habíamos visto que la ecuación de la parábola era, vamos a graficar la parábola, era I igual a el x cuadrado dividido el 4 por P. ¿Sí? Ahí vemos, aparece la parábola. Bien, entonces lo que quiero que veamos es efectivamente cómo habíamos definido la parábola, ¿no? Eran todos aquellos puntos del plano que distaban lo mismo del foco que de la recta. Entonces lo que quiero ahora es definir un punto genérico de la parábola. Para eso vamos a usar una parametrización. Entonces, ¿se acuerdan cómo habíamos usado cuando era el gráfico de una función? Habíamos definido justamente los elementos de la parametrización como los x, f de x, ¿no? Bueno, y en este caso, entonces vamos a agregar una nueva variable, por ejemplo, para hacer el deslizador, para poner los puntitos sobre la parábola. Entonces, no sé, lo voy a llamar D, que es un nuevo deslizador. Y vamos a definir ahora entonces el punto, que es D, y el gráfico de la función era I igual a x cuadrado sobre 4 x al cuadrado sobre 4 por P, y entonces definimos exactamente los puntos D, D cuadrado sobre 4 por P. Entonces vemos ahí nos puso un puntito. Si yo muevo el deslizador D, no sé si ven que se va moviendo el punto sobre la parábola, ¿sí? Si muevo el deslizador de P, se va moviendo la parábola. ¿Está bien? Ven que cuando P crece, la parábola se va abriendo, cuando P decrece, la parábola se va achicando, y si cambio el P negativo, vemos que tenemos las parábolas, ¿sí?, negativas. Bien, entonces voy a dejar en algún P razonable que se vea ahí, este P. Bien, entonces ahora tenemos este puntito, y lo que vamos a usar es en esta función donde dice recta. Si cliqueamos acá, nos aparece la opción de definir un segmento, y entonces voy a definir el segmento que une F con A. Y lo que hace GeoGebra es me calcula esa distancia. ¿Sí? Y por otro lado, quiero ahora calcular la distancia de ese punto A a la recta I igual menos P, ¿no?, como habíamos hecho en la deducción. Y para eso vamos a usar entonces esta opción, que es definir una recta perpendicular. Voy a cliquear en A y voy a cliquear también en la recta I igual menos P, y me traza la recta perpendicular a la recta directriz. Y ahora vamos a volver a segmento. Y vamos a definir entonces el segmento entre el punto A, que se está moviendo sobre la parábola, y la recta I. Upa, algo puso mal. A ver. Ahí está. Entonces vamos a ir con el segmento entre el punto A. Bien. Lo que me olvidé es que es importante, tengo que definir el punto, ¿sí? Para empezar antes tengo que definir el punto, que es la intersección de esas dos rectas perpendiculares. Entonces me paro en ese punto, y ahora sí puedo definir el segmento entre A y B. ¿Sí? Que no me lo hizo. Vamos de nuevo. Entonces definimos el segmento entre A y B. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, como ven, ahí tengo el G y el I, que es lo que me está midiendo las longitudes de esos dos segmentos, que como ven da lo mismo. Incluso podemos definir, por ejemplo, no sé, la distancia, ¿sí? O vamos a ponerle otro parámetro que no aparezca, por ejemplo A, voy a definirlo como ese G menos I, ¿sí? Que es esas dos distancias, y eso debería darme
¿no? Si hicimos bien las cosas debería darme 0. Lo ven ahí, el A vale 0, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si voy moviendo el A? Entonces, el puntito este de la parábola, eso como lo movemos con el deslizador. Entonces voy moviendo con el deslizador el puntito y como ven, siempre ese A está fijado en 0, que es lo mismo que decir que el G y el I, que son esas dos distancias, dan siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces con esto, bueno, los dejo para que ustedes ahora jueguen un poquito con esto y vean que efectivamente esas dos distancias son siempre iguales, sin importar quién es la parábola y sin importar quién es el punto que está sobre la parábola. Bueno, el próximo objeto geométrico que vamos a ver es la elipse. Entonces, ¿qué es la elipse? Vamos en este caso a dar dos puntos del plano, que se llaman focos también, foco 1 y el foco 2, y la elipse consiste en considerar todos los puntos del plano, tales que la distancia al foco 1 más la distancia al foco 2 de ese punto, sume siempre la misma constante. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, si voy a tomar una soguita, ¿sí? Así, ¿está bien? Una soga larga y este va a ser como un alfiler que yo lo voy a ir moviendo de manera que esta distancia más esta distancia sea la misma siempre. O sea que la soga es fija y mide una cierta cantidad que la voy a llamar 2 veces A y ahora van a ver por qué lo del 2 es una cuestión de conveniencia para las cuentas. Entonces, esto más esto mide siempre 2 veces A y yo voy buscando todos los puntos del plano que satisfacen esa relación. Entonces, si yo voy moviendo este alfiler, imagínense que esto es una soguita de verdad y yo voy moviendo este alfiler así, eso lo que me va describiendo es exactamente una elipse. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que voy viendo es esto. Este punto también satisface que esta distancia más esta distancia es la misma que el original, que es esta constante 2 veces A. Entonces, para hacer el desarrollo ahora para poder deducir las ecuaciones que satisfacen todos estos puntos del plano, vamos a de nuevo agregarle los ejes coordenados. Y en este caso, lo que es conveniente es elegir como ejes coordenados la X, que pase por los dos el eje de las abscisas por los dos focos, ¿sí? Es la recta que une esos dos focos, y el eje de las ordenadas, las Y, la voy a poner en el medio de las distancias, de la distancia entre F1 y F2. Bueno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este puntito que está acá, que yo dibujé en la elipse, va a ser aquel tal que esta distancia más esta distancia sea la misma, y como va a estar en el medio, estas dos distancias van a ser en este caso justo la misma, ¿está bien? En este ejemplo. Pero cada uno de ellos tiene esta misma propiedad. Y vamos a ponerle igual que antes a estos focos, les voy a poner entonces unas coordenadas en estas coordenadas que acabamos de definir, y lo que vamos a pensar, como trazamos acá a la mitad, bueno, si vamos a poner que esta distancia es, por ejemplo, 2P, porque a este foco le voy a llamar P0 y a este foco le voy a llamar, por ejemplo, menos P0. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, fíjense que esta distancia que está acá, ¿sí? A ver, lo voy a poner así. Esto que está acá mide 2 por P. Y si la distancia, la suma de estas dos, el piolín que puse para poder definir una elipse, va a tener que ser más grande que esta distancia original, si no el piolín se mediría lo mismo. Por ejemplo, imagínense con el igual, mediría lo mismo y no tendría espacio para dibujar la elipse, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes son estos elementos? Habíamos dicho que la elipse es el objeto geométrico de los puntos que satisfacen, ¿qué? Lo voy a escribir directamente con ecuaciones. Que la distancia, ¿no?, de estos puntos XY al foco 1 más la distancia de este XY al foco 2, como dijimos recién, tiene que ser lo que mide el piolín, que era 2 por A. ¿Sí? Entonces vamos a plantear ahora las ecuaciones de esta suma y vamos a tratar de deducir, igual que antes, qué relación tienen las X con las Y, a ver si nos queda lo que conocemos que es la ecuación de la elipse.
Y entonces, ¿cómo es la distancia de xy al foco 1? Si el foco 1 lo llamé menos p0, esa distancia es, como ya vimos, la raíz cuadrada de x menos, la primera coordenada del foco 1 es menos p, entonces me va a quedar x más p al cuadrado más y menos la segunda coordenada que es 0, esto más la raíz cuadrada ahora del xy al foco 2, vamos a tener entonces x menos p al cuadrado más, de nuevo, y menos 0 al cuadrado. Y esto tiene que ser exactamente 2 por a. Entonces uno, como igual que antes, se quiere sacar las raíces cuadradas de encima, que hicimos antes, elevamos al cuadrado. Pero si elevamos al cuadrado esta suma, me van a seguir apareciendo un producto de raíces que va a molestar y es más conveniente pasar restando alguna de ellas. Entonces, lo primero que hago es escribir esto de esta manera, paso restando esta raíz cuadrada. Y ahora sí, elevamos al cuadrado y entonces nos va a quedar de este lado x más p al cuadrado más y cuadrado, y de este lado me queda el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bueno, de nuevo nos fijamos si hay algo que podemos cancelar y vemos que, por ejemplo, este y cuadrado con este y cuadrado ya lo podemos cancelar. Y desarrollamos estos dos cuadrados. Entonces me queda x cuadrado más 2px más p cuadrado debe ser igual a 4a cuadrado menos 4a más p cuadrado. Vuelvo a mirar a ver si hay algo que puedo cancelar y veo que ahora puedo cancelar este p cuadrado con este p cuadrado y también este x cuadrado con este x cuadrado. Y como quiero encontrar una relación, como antes, entre x e y todavía tengo una raíz, lo que me va a convenir es pasar todo lo que no puede cancelar para un lado y dejar la raíz sola del otro lado y elevar al cuadrado y seguir operando. Entonces pasamos este 2p por x que está acá restando, se lo voy a sumar a este y me va a quedar 4 por p por x menos 4 por a al cuadrado es igual a menos 4 por a por la raíz de x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Podría sacar acá factor común 4, ¿sí? Y puedo cancelar el 4 que sale de factor común con este 4, entonces ya los voy a cancelar ahora. Estos 4 los puedo pasar dividiendo, digamos, y me desaparecen todos. Y entonces voy a elevar ahora al cuadrado lo que me quedó. O sea, voy a escribirlo, vamos a escribirlo. Esto igual a menos a por la raíz. Y voy a elevar al cuadrado esta igualdad. La copio de nuevo para que me sigan. Era menos a por la raíz. Elevo al cuadrado y me queda entonces p cuadrado por x cuadrado menos 2px a cuadrado más a la cuarta es igual a al cuadrado por x menos p al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a desarrollar ese cuadrado que todavía está por ahí. Y tengo entonces p cuadrado por x cuadrado esto es x cuadrado menos 2p por x más p cuadrado más y cuadrado. Y ahora observamos que hay un término que sí se repite y es cuando haga la distributiva de este a cuadrado con este término 2p por x, es lo mismo que este 2p por x por a cuadrado. Entonces lo voy a cancelar. Este término lo voy a cancelar con este, ¿no? Porque en la distributiva
me queda que es lo mismo que lo que está de este lado. Y ahora lo que voy a hacer es entonces, como yo lo que quería era ver la relación entre una relación entre los x y los y's, lo que voy a hacer en este caso es, fíjense que tengo los x al cuadrado y las y's también al cuadrado. Las voy a pasar todas para este lado. Entonces fíjense, cuando hago la distributiva, de este lado me queda a cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado, que es la distributiva de este con este y este con este. Y después también voy a agregar este, que es menos p cuadrado por x cuadrado. Y de este lado me quedó el a la cuarta que tenía originalmente y restando este a cuadrado por p cuadrado. Entonces, ahora puedo sacar factor común a cuadrado del lado de la izquierda y me queda a cuadrado menos p cuadrado. Y del lado de la derecha voy a juntar todo lo que tiene x cuadrado y lo voy a escribir como a cuadrado menos p cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado. Bueno, vemos que ya se va pareciendo un poquito más a lo que es una elipse, pero no del todo. Y recordemos que originalmente habíamos dicho que A, 2 veces A, que era la medida del piolín, era más grande que 2 veces P, que era la distancia entre los dos focos. Eso me dice en particular si 2 veces A es mayor que 2 veces P, que A es mayor que P, ¿no? Y los dos son cantidades, son distancias, que son números positivos. Y entonces si elevo al cuadrado esto, también me queda que a cuadrado es mayor que p cuadrado, porque no, la función x cuadrado es una función creciente para los valores positivos. Y entonces lo que voy a hacer ahora es esto, reescribirlo para que tenga más la pinta de lo que nosotros conocemos como una elipse. Y voy a llamar b cuadrado a esa cantidad que aparece ahí, que es a cuadrado menos p cuadrado, que justamente como sabemos que es positivo, lo llamo b cuadrado, ¿está bien? Obviamente siendo positivo, estando al cuadrado es positivo, pero lo que quiero mostrar es que lo que tengo acá es que justamente que a cuadrado menos p cuadrado era positivo y por eso lo llamo ahora b cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo me quedó escrito esto? Me quedó, fíjense, a cuadrado por b cuadrado es igual a b cuadrado por x cuadrado más a cuadrado y cuadrado, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que puedo hacer es pasar dividiendo el a cuadrado b cuadrado, que son dos cantidades positivas, y lo voy a escribir al revés. Lo que voy a escribir ahora es, entonces, la ecuación que tengo es b cuadrado de x cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Todo esto dividido a cuadrado más por b cuadrado igualado a 1, ¿no? Pasé dividiendo el a cuadrado b cuadrado y di vuelta para que nos quede escrita bien. Y entonces ahora cuando hago la distributiva, lo que me va a quedar es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Que esa es la ecuación de una elipse, ¿sí? Como ustedes seguramente ya la conocían. Bueno, y ahora vamos a mirar un poco entonces en el GeoGebra, de nuevo, cómo vamos a reproducir esta idea de representar el elipse como objeto geométrico y ver que efectivamente lo que nos da es este gráfico, este dibujo. Bueno, vamos a hacer entonces ahora el gráfico de la elipse. Y para eso vamos a introducir, para empezar, dos deslizadores que van a ser los parámetros A y B de la elipse. Entonces vamos a introducir el A, vamos a introducir el B. Y vamos a definir la ecuación de la elipse, que era x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces ahí vemos que tenemos una elipse, ¿sí? Si A y B son iguales, estamos viendo. Ahí está. Vamos a, ¿sí? Ven cómo se va deformando de acuerdo, ¿sí? A cómo son el parámetro A y B. Y entonces vamos a incluir ahora los focos y vamos a poner foco 1. Acuérdense que el foco lo habíamos definido en función de P, pero después habíamos despejado P en función de A y B. Entonces vamos a poner que era la raíz cuadrada de A cuadrado
menos b cuadrado. Pueden mirar en las notas que efectivamente ese es el despeje de P. Y la segunda coordenada del foco era 0. Ese es el foco 1. Y el foco 2 va a ser el simétrico con un menos. Entonces es menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, 0, ¿no? Ahí tenemos los dos focos. ¿Qué pasó? Menos b cuadrado y este es menos, vieron que ahí vemos que no había una simetría porque algo tipié mal, a cuadrado menos b cuadrado. Ahí está, ¿sí? Tienen que ser simétricos, ¿no? Respecto del eje de las IES. Bien, entonces ahí tenemos los dos focos y algo que no dijimos en la clase, pero que por ahí ya dedujeron en las clases prácticas, es cómo es la parametrización de una elipse. Entonces ustedes saben que la parametrización de un círculo, bueno, de la circunferencia, ¿no? Es tomar a x como coseno de t, a y seno de t, porque uno quería justamente parametrizar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, acá es muy parecido, en lugar del x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo tengo un x dividido a todo eso al cuadrado, más y dividido b, todo eso al cuadrado, igual a 1, y lo que voy a tomar parametrizar es que el x sobre a va a ser el coseno de t y el y sobre b va a ser el seno de t. Entonces, en pocas palabras, la parametrización me queda a coseno de t, b seno de t, ¿está bien? Entonces, voy a usar esa parametrización para describir un punto cualquiera de la elipse. Y entonces vamos a tomar un nuevo deslizador, como hicimos antes, que lo voy a llamar D, por ejemplo. Y entonces voy a definir ahora, el D va a ser el parámetro de mi parametrización. Entonces voy a definir ahora a los puntos que van a ser A por coseno de D, B por el seno de D. Y vemos que efectivamente es un punto de mi elipse, ¿no? Porque definimos una parametrización, ven cómo se mueve cuando el D desciende y cuando el B crece, se mueve en el sentido como da la parametrización coseno de T, seno de T. Bien, y entonces ahora lo que queríamos ver era que la suma de la distancia de cada uno de estos puntos al foco 1 más su distancia al foco 2, eso me daba siempre constante, ¿sí? Bien, y la constante que nosotros antes habíamos definido, fíjense cómo habíamos definido los puntos acá, el foco 1 era la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, que era el que nosotros habíamos llamado anteriormente p, ¿sí? Bien, y entonces vamos a ver que la distancia, ahí está. Vamos a escribir quiénes son esas distancias. Entonces, lo que queremos ahora calcular es el segmento entre A y el foco 1, es uno de ellos, y el otro que quiero es el segmento entre A y el foco 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenía que pasar? ¿Qué pasa si hago entonces, vamos a poner otra letra E, como dijimos antes, por ejemplo, que en este caso va a ser el F más G, que son esas dos distancias. Entonces, si se fijan, eso nos da 5.8, ¿sí? ¿Y qué es lo que debería pasar entonces si yo voy moviendo el puntito el D? No sé si ven que la cantidad E que está sumando esas dos distancias es siempre constante. ¿Está bien? Fíjense, siempre nos da 5.8 acá. Bueno, y eso es justamente como habíamos definido nosotros la elipse, ¿no? Que esa suma tenía que ser siempre dar constante. Bien, entonces con esto terminamos la parte de GeoGebra de la elipse y ahora seguimos con la hipérbola.
Bueno, vamos a ver ahora el último de estos objetos geométricos, de las cónicas de las que estuvimos hablando hoy, que es la hipérbola. Entonces, nuevamente, la hipérbola, ¿cómo se define ahora? Vamos a nuevamente definir, dar dos focos, y la hipérbola se define como todos los xy, tales que la diferencia de la distancia, ¿no? Un xy, la diferencia de la distancia a un foco menos la distancia al otro foco, sea una cantidad positiva constante. Esa cantidad, de nuevo, la vamos a llamar, por cuestiones de conveniencia en la cuenta, 2 por a. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Como dijimos recién, la hipérbola bueno, vamos a poner, es el objeto geométrico de los puntos xy que satisfacen que la distancia de xy al foco 1 menos la distancia del xy al foco 2 sea una cierta cantidad positiva que vamos a permitir en realidad que o bien, o sea, dijimos la diferencia entre esas dos cantidades sea 2a. Entonces podría ser que sea la diferencia de la distancia al foco 2 menos la distancia al foco 1 o viceversa. O sea, acá podría poner un más menos 2, o lo que es lo mismo es poner acá que el módulo de esa diferencia sea esa cantidad positiva 2 por a. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, para hacer este desarrollo, lo que es conveniente es elegir como eje de las ordenadas la recta que pasa por xy, por F1 y F2, perdón, y como eje de las abscisas, ¿sí?, el que pasa por el medio. ¿Está bien? Y entonces, igual que antes, si a este le llamamos entonces menos P0 y a este lo llamamos P0, lo que vamos a considerar en este caso es que esta distancia 2 por a debe ser menor que la distancia entre esos dos focos, ¿sí?, que es 2 por P. Haciendo las operaciones igual que antes, elevando al cuadrado y haciendo todo el desarrollo igual que hicimos para la elipse, lo que uno llega finalmente es a estas ecuaciones igual a 1, donde en este caso el b cuadrado uno le elige como p cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Simplemente uno tiene que elevar al cuadrado y hacer todo el desarrollo como hicimos recién, y despejando uno llega a estas ecuaciones. Bueno, entonces lo que quiero que veamos ahora gráficamente qué es lo que voy a estar viendo, digamos. Bueno, hay dos puntitos que van a ser este y este, que uno puede ver que efectivamente satisfacen, ¿no?, esta ecuación, que es que la distancia, por ejemplo, en este, ¿no?, si miro la distancia al foco 2 menos la distancia al foco 1, que es una cierta cantidad, supongamos que eso es 2 por a, va a ser lo mismo, ¿está bien?, que este puntito también lo satisface, que es que la distancia al foco 1 menos la distancia al foco 2 es la misma distancia, ¿sí? Son dos puntos que están simétricos respecto a los focos hacia el 0. Y después lo que uno observa es que lo que me va dando esta hipérbola es una curva más o menos de este tipo. ¿Sí? Bueno, o sea que lo que me da es, siempre son dos ramas, ¿no?, de una hipérbola. La hipérbola típicamente tiene dos ramas, ¿no?, donde en este caso fíjense que si yo quisiera ahora despejar de esta ecuación, puedo despejar, por ejemplo, si paso el i para allá y paso para acá, o puedo despejar al revés, ¿no?, pasar cualquiera de las dos, pero lo que veo acá en el gráfico es que esto, por ejemplo, si miro para cada x tendría dos valores de y, entonces la voy a poder pensar como función de x en función de y para los x positivos o x en función de y para los y negativos, ¿está bien? Esas dos funciones puedo pensar. Bien, y por último lo que quiero que veamos es qué pasa con estas hipérbolas. Típicamente tienen asíntotas. Acuérdense que las asíntotas en este caso van a ser asíntotas oblicuas, y son asíntotas que eran unas asíntotas, eran unas rectas, de manera que la curva se estaba aproximando a esa recta, ¿sí?, a medida que el x tendía más infinito. Bueno, y en este caso entonces observemos a partir de estas ecuaciones, fíjense que
el x igual a 0, o sea, x nunca es 0, solución de esta ecuación, ¿no? Si x fuera 0, acá tendría que algo menos algo positivo tendría que ser igual a 1 y eso nunca puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si paso dividiendo la x cuadrado, ¿no? Que puedo porque ya dijimos que x igual a 0 nunca es una solución. Y entonces lo que voy a tener ahí es, fíjense, paso para allá, primero el y cuadrado sobre b cuadrado más 1, y esto es igual a x cuadrado sobre a cuadrado, ¿no? Y entonces, si ahora paso el x cuadrado dividiendo, fíjense, voy a tener 1 sobre a cuadrado es igual a y cuadrado sobre x cuadrado por 1 sobre b cuadrado más 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Y ahora hago una cosa más, que es multiplicar por b cuadrado, y vemos que b cuadrado sobre a cuadrado lo puedo escribir como y cuadrado sobre x cuadrado más b cuadrado sobre x cuadrado. Y acá vemos que lo que tenemos, esto que está acá, es exactamente y sobre x al cuadrado. Y lo que veo entonces ahora, ¿qué pasa si, esto como intuitivamente, ¿no? No estoy haciendo una cuenta súper formal, pero la idea es, ¿qué pasa si x tiende a más infinito? Fíjense, cuando x tiende a más infinito, esto que está acá está tendiendo a 0. Entonces, ¿a dónde debería tender para que esta igualdad se satisfaga? ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, esta cantidad y dividido x. Entonces, lo que veo, lo que puedo pensar es que el límite de y sobre x, cuando x tiende a más infinito, esto tiene que ser, bueno, al cuadrado, digamos, originalmente al cuadrado, tiene que ser b cuadrado dividido a cuadrado, ¿no? Y entonces, sin el cuadrado, lo que puedo deducir es que cuando x tiende a más infinito, este y sobre x debería estar tendiendo a más menos b sobre a. ¿Sí? Y de ahí lo que podemos deducir es que entonces las dos asíntotas son las rectas y igual más menos b sobre a por x. Y gráficamente, bueno, no me van a salir bien, por supuesto, pero son unas rectas que la hipérbola debería estar pegándose a esa recta, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el GeoGebra, pero típicamente eso lo que me da es una cruz, ¿sí? De dos rectas a las cuales la hipérbola se está pegando a medida que el x y el y, los dos, se están yendo a más infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces veámoslo ahora todo esto en el GeoGebra. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo graficar en el GeoGebra la hipérbola como objeto geométrico y como el gráfico también, como vimos. Y entonces para eso vamos a introducir dos deslizadores, como hicimos antes, el A y el B. Y vamos a definir al conjunto de los x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno, vemos ahí la hipérbola como intentamos graficar anteriormente en el pizarrón. Podemos graficar también sus asíntotas, ¿no? Igual a b sobre a por x, esa es una, y la otra era igual a menos b sobre a por x. Bueno, vamos a describir ahora entonces, como hicimos antes, con un deslizador, un punto cualquiera, alguno de ellos, digamos, de la hipérbola. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, el D, ¿sí? Y acuérdense que tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es despejar a x en función de y, ¿sí? Entonces vamos a poner en el lugar de las i's, vamos a dejar el parámetro d que acabamos de introducir, y en el lugar de las x vamos a poner entonces la raíz cuadrada de me queda una coma que vamos a sacar, ahí está, la raíz cuadrada de a al cuadrado por 1 más y al cuadrado
sobre b al cuadrado. Veamos que tenemos la cantidad de paréntesis correctos, parece que sí. ¿O no? Y este era, fíjense que lo que hice, que puse una D y era una I y quería poner una D. Bien, entonces, vamos de nuevo, entonces es raíz cuadrada, dijimos de a al cuadrado por 1 más i al cuadrado, d al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces ahora tenemos, perfecto, eso, el producto, la raíz, y ahora debería ir un d. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí tenemos un punto entonces de nuestra hipérbola, ¿sí? Este punto. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, igual que hicimos en el caso anterior, vamos a definir los dos focos. En este caso, ¿quiénes son los focos? Entonces fíjense que los focos, de nuevo, eran P0 y menos P0, pero que cuando habíamos despejado el P, habíamos visto que era P cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces vamos a poner, los focos son la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, coma 0, ¿sí? Ese es uno de los focos, y el otro foco es menos S, digamos, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los dos focos, y entonces ahora sí, vamos a trazar con un segmento, ¿sí? Vamos a medir la distancia de A al foco 1, y vamos a medir la distancia de A al foco 2, ¿tá? Y ahora entonces vamos a hacer, igual que hicimos antes, vamos a llamar, por ejemplo, E a esa diferencia, ¿sí? Entonces vamos a hacer, para estos casos va a estar siempre, fíjense que va a estar siempre más lejos del foco 2 que el foco 1 en esa rama de la hipérbola. Entonces vamos a hacer la distancia del primer segmento, que era el I, acá lo veo que es el I, y hacemos I menos el otro segmento, que era la longitud del otro segmento, que era H. ¿Tá? Entonces ahí vemos que E es 2. ¿Tá? ¿Y qué pasa entonces si vamos moviendo el puntito? Fíjense que E igual a 2 queda siempre constante, porque justamente esa es la definición de la hipérbola, que esa diferencia de esas dos distancias sea siempre el mismo valor, que en este caso es 2. ¿Está bien? Bueno, podríamos hacer lo mismo con un puntito en la otra rama de la hipérbola y trazar las distancias. Se los dejo para que ustedes después se entretengan un rato e intenten hacerlo y vean que también queda constantemente igual a 2, siempre restando el más grande menos el más chico, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos la parte de GeoGebra de la hipérbola y también terminamos con cónicas. Nos vemos la clase que viene.